Mis queridos hermanos, en esta mañana nos toca estudiar la parte del día jueves de la lección número 8 que se titula La creación, la caída y la cruz. Y aquí yo quiero traer a colación una analogía, pero antes de poder entrar en este tema de la creación, la caída y la cruz, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque una vez Adán te falló. Y eso fue suficiente para que el pecado entrara y haya degenerado a la humanidad. Pero también Jesús vino para redimirnos del pecado y eso nos da esperanza para poder vivir eternamente a partir de tu segunda venida muy pronto. Te pedimos que en esta hora, en esta mañana, podamos aprender de tu palabra de tal manera que nuestras vidas puedan ser refrescadas con el mensaje de tu palabra. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando un constructor va y recibe un plano y dice, bueno, vamos a hacer una casa y comienza la construcción de una casa, ¿qué es lo que sigue inmediatamente después de que se construye aquella casa? Bueno, comienzan a ponerse el techo, además, una vez que está finalizada la casa, entonces entra ya la pareja o la familia a vivir en esa casa. Sin embargo, el tiempo pasa y vamos a pensar que unos días después algo pasó en aquella construcción, una tubería se rompió o un cable se rompió y la electricidad faltó. ¿Qué es lo que sigue entonces, mis queridos hermanos? Lo que sigue, precisamente, es que el dueño de la casa lo que hará es llamar al constructor de la casa para que venga y vea qué es lo que está pasando y también repare el daño que ha sucedido. En la creación nosotros vemos el mismo panorama. Jesús, según nos dice el Nuevo Testamento, era el agente creador de todas las cosas, era el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él era el que estaba creando en la creación. En el versículo 31 del capítulo 1 dice, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Parece que la creación ha terminado y es perfecta. El capítulo 2, versículo 1 al 3 nos termina de declarar que era una perfección porque Dios establece un día especial para que en él lo adoremos. Lo bendice, que significa doblar rodilla en adoración. Lo santifica, que significa lo aparta para solamente adorarle. Y lo reposa, que significa cesó de hacer todo lo que estaba haciendo para dedicarse únicamente a la adoración, a la armonía entre el Creador y su creación. Luego, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice que Dios colocó a Adán y a Eva en aquel jardín hermoso que había creado, que se llama Edén, que es la palabra en capítulo 2 que se usa Sedek, para hablar de una porción de tierra más pequeña que Eretz, que es el planeta Tierra, en el capítulo 1. Y coloca a Adán y a Eva para que administraran el Edén. Todo lo que había en el Edén, árboles, animales, todo lo que había en el Edén debía ser administrado por esta pareja hermosa que Dios había creado. Y los coloca allí en el Edén. Pero el capítulo 3, versículo 1 al 7, nos describe una tremenda tragedia, cómo el enemigo se acercó a Eva. Imagínense qué interesante esto. Se acercó a Eva y la engañó. Por eso es que el pecado se le es tomado en cuenta más a Adán que a Eva. En ese sentido, en primer lugar, Adán había sido básicamente por rol el representante de los seres vivos en la tierra. No porque fuera más importante que Eva, sino por rol. El rol que tenía era de representar. Y ahora resulta ser que cuando Adán ve que Eva ha caído en pecado, ha desobedecido a la voz de Dios, él no concibe su vida sin Eva.
Eva había sido engañada. Cuando leemos Historia de la Redención o Patriarcas y Profetas, que también está estas citas allí, en el título de la creación, nosotros podemos encontrar allí cómo Satanás comenzó a observar a esa primer pareja, su comportamiento, cómo hacían, sus puntos débiles. Y un día que Eva andaba por allí cerca del árbol que Dios había dicho que no comieran, en ese momento aparece la serpiente que, según el Espíritu Profecía, era una criatura de los más hermosos. Volaba. Y esta vez tenía un resplandor particular a su alrededor. Pero no solamente eso, sino que esta vez hacía algo diferente. Hablaba. Y cuando habla, imagínense ustedes las veces que pudo haber visto Eva este animal, pero no hablaba. Y ahora, hablando con Eva, y Eva se queda admirada y dice, este animal no hablaba, ahora sí habla. Y ahora comienza, lo que pasa es que yo he comido de la fruta de este árbol. Y por haber comido esta fruta tiene unos poderes místicos muy interesantes. Me ha hecho hablar. Es más, si sigo comiendo, voy a ser como Dios. Así de poderoso. Y la razón por la que les ha dicho que ustedes no coman es precisamente porque ustedes van a ser sabios, mucho más sabios de lo que son. Van a ser mejores y van a ser dioses. Y Eva, al mirar que la fruta no tenía ningún contenido malo, que era más bien algo bueno y era para el crecimiento y el desarrollo humano, fue y tomó de la fruta y comió. Sin embargo, al haber comido, Adán sabía que había fallado. Adán pudo haber dicho, hombre, pues no, si tú quieres hacerlo está bien, pero yo no puedo hacerlo. Pero el problema es que ya venía el fallo desde atrás. Adán no había protegido a su esposa. Adán no había protegido a su amada. Adán no estaba allí para protegerla. Así que lo que pasó fue bueno, y dice el texto, y Adán comió igual que Eva. Y allí viene la tragedia. Inmediatamente comenzaron a sentirse desnudos porque entraron en una dimensión temporal. El manto de luz que los rodeaba desapareció. Ahora los días comenzaban a ser contabilizados y tenía un efecto directo en todas las cosas que existían en el jardín del Edén y en la vida misma de Adán. Por esa razón es que se necesita luego en Génesis 3:15 una reunión importante donde Dios está presente, Satanás también está presente, Adán está presente y Eva están presentes, y el Señor emite la primera promesa de un Salvador para este mundo de pecado. Y Él dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y hablando de esto, el mismo Génesis capítulo 22, versículo 18, nos dice, y en tu simiente, una promesa que se le está haciendo a Abraham, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo, hablando sobre esto en Gálatas 3:20, dice, porque las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, no a sus descendientes como si se tratara de muchos, sino de uno solo, el cual es Cristo. Y en Romanos el mismo apóstol Pablo dice, y muy pronto el Señor pondrá bajo vuestros pies a Satanás. Era Jesús el que debía venir a arreglar el problema del pecado. ¿Se imaginan ustedes cuántos seres angelicales estaban dispuestos a venir y morir por la raza humana? Muchos. Pero no era suficiente, porque el hombre había transgredido la ley de Dios
y solamente alguien igual a Dios podía resolver el problema del pecado. Por eso es que Jesús, desde la eternidad pasada, habían llegado a un consenso y habían tomado la decisión de que Jesús sería el que vendría a morir por el hombre perdido en el pecado. Por esa razón es que Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: así como la muerte entró, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero si seguimos leyendo en el versículo 17 y 18 dice: así como el pecado entró por un hombre, así por un hombre entró la redención al ser humano. Mis queridos hermanos, es verdad que en la creación perfecta que Dios hizo, el enemigo hizo algo y todo fue distorsionado y degenerado. Y hemos pasado 6,000 años de historia bajo el dominio del pecado. Sin embargo, el Señor hizo provisión para nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario para asegurarnos esperanza para todo aquel que desee y quiera aceptar a Jesús como su Salvador. Y la mejor de todas es que Jesús viene pronto y viene para llevarnos a casa. ¿Sabes? Yo no quiero perderme ese momento cuando Jesús diga: vamos a crear de nuevo la tierra, los cielos atmosféricos, y entregarla a los salvos en heredad para siempre. Yo quiero estar allí y espero que tú también. Gracias, Dios, porque así como Adán falló, Jesús vivió perfectamente y murió para que nosotros ahora tengamos la esperanza de salvación. Ayúdanos a lograrla por medio de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.